Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que bien. Gracias a Dios estamos de nuevo frente a la pantalla de nuestro celular o de nuestra computadora. Pero lo más importante es que estamos hoy de nuevo frente a la palabra de Dios, frente a nuestra Biblia abierta. Y en esta mañana quiero tocar un tema que a mí siempre me apasiona. Hace ya tiempo que venimos hablando en las reuniones de Agrelo, en especial, viene hablando Daniel sobre el tema de la iglesia. Y cada vez que escucho hablar sobre este tema, que leo o que me toca hablar a mí, me apasiona saber que soy parte de la iglesia de Dios. Eso me causa un profundo agradecimiento al Señor, saber que fui alcanzado con el mensaje del Evangelio y que por su gracia y su misericordia hoy pertenezco a ese pueblo tan especial, a su pueblo, a la iglesia. Espero que usted también lo sienta y lo viva así. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, el versículo 18, leemos así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús se acercó a un pequeño grupo de solamente 11 personas. 11 personas que habían creído que él era el Mesías, el enviado de Dios, y que había muerto y resucitado y estaba con ellos, encomendándoles una tarea, una gran tarea, muy importante, que debían cumplirla a partir de ese momento. Esa tarea que él encomendó a sus discípulos en aquel momento, la conocemos como la Gran Comisión. Era el encargo de Jesús a sus discípulos. ¿Qué era esa comisión? ¿Qué debían cumplir en aquella tarea? Comienza en ese mandato ahí, era comenzar la iglesia compuesta e integrada por hombres y mujeres creyentes en Jesucristo. No era una tarea muy sencilla, claro. La iglesia aún no existía, no se conocía. Era a partir desde aquel pedido que él hizo, y de ahí en más es que la iglesia iba a comenzar a integrarse, a formarse y a conocerse en el mundo. Es el misterio, la iglesia es el misterio del que habla Pablo en la carta a los Efesios y a los Colosenses. Un misterio, algo que no se conocía, que el mundo en ese momento no conocía, y el pueblo judío solamente conocía a Dios a través de la ley de Moisés con todos sus ritos. Pero a partir entonces desde este mandato, el mundo debía conocer a Dios a través de la iglesia. Por tanto, les dice él: tengo el poder, la potestad, la autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones, incluso la nación argentina.
Hasta ahí debía llegar el mensaje de salvación. Estaban allí ese reducido grupo de personas, de 11 hombres, como dije, en la ciudad de Jerusalén, muy lejos desde acá. Pero el mensaje tenía que llegar hasta lo último de la tierra. Ahora yo pregunto, ¿estaban preparados los discípulos? ¿Estaban preparados para llevar a cabo tan grande misión? Aún no estaban preparados para llevar adelante esta tarea. Pero en Lucas 24, en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 24, el Señor les había dicho en el versículo 49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén, a que sean investidos de poder desde lo alto. Ellos debían esperar con paciencia algunos días más ahí en la ciudad de Jerusalén, donde estaban conversando en ese momento, porque les faltaba algo imprescindible para empezar la tarea. Necesitaban el poder desde lo alto. Se necesitaba y aún se necesita del poder de Dios para cumplir con la misión que el Señor nos ha dejado. Ese poder viene a través del Espíritu Santo. La otra persona de la Trinidad que cumple también su misión en medio de la iglesia, en medio de los creyentes en Jesucristo. En Hechos capítulo 1 y el versículo 4 vuelve a repetirse este pedido del Señor. Hechos 1:4 leemos, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Eso lo había dicho ahí en Lucas 24. Sigue hablando el Señor aquí, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Faltaba que llegara ese momento, ese preciso momento que de hecho llegó y estaba en los planes del Señor. Necesitaban ser bautizados y embestidos por el Espíritu Santo. ¿Los discípulos lo obedecieron? Sí, efectivamente, obedecieron. Porque leemos en el capítulo 2, de hecho, versículo 1, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El Señor lo había pedido y ellos estaban cumpliendo. Allí en Jerusalén, todos juntos y unánimes, esperando la promesa que el Señor les había dado, que fueran bautizados con el Espíritu Santo y consecuentemente recibir el poder que necesitaban para comenzar la tarea. El gran desafío de predicar el Evangelio y que muchas personas más se agregaran al grupo y así formar lo que se llamó y se llama hoy la Iglesia de Dios, de la cual usted, mi hermano, mi hermana y yo somos miembros. Somos parte de esa iglesia. En este capítulo, en el capítulo 12, de hecho, se pone en marcha el plan de Dios. Comienza a develarse el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres,
decía así Pablo en Efesios, capítulo 3. Comienza a develarse entonces este misterio para los hombres, algo desconocido, algo totalmente nuevo, que daba atrás la dispensación de la ley con todos sus ritos y comenzaba la dispensación de la iglesia. A partir de ahí, la gracia de Dios, yo digo así, nos comenzó a correr hasta que su misericordia nos alcanzó. Los versículos 9 al 11 de este capítulo, nos cuenta que había en aquel momento preciso, importante, de singular importancia para los 11 y para otro grupo que ya había creído. En aquel momento nos cuenta el versículo 9 que había personas, hombres y mujeres seguramente de distintos lugares. Al menos yo cuento aquí de 15 lugares distintos y distantes entre sí. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capodocia, en Ponto, en Asia, y comienza a describir a todos aquellos lugares donde estaban aquellos hombres, de Egipto, de África. Había árabes allí, y seguramente todas estas personas que escucharon el mensaje en su propio idioma, este mensaje nuevo, fresco, un mensaje de esperanza y de amor de parte de Dios, cuando lo escucharon, seguramente creyeron, porque en el versículo 41 nos cuenta que recibieron su palabra y fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Me animo a pensar que al menos 1 o 2 personas de cada lugar de esos que menciona el versículo 9 y 10 habían creído en el Señor Jesucristo, y como todo creyente agradecido a Dios, convencido de que está en la verdad, llevó el mensaje a su lugar de origen. Y así comenzó a distribuirse el mensaje de Dios. Comenzó a expandirse el mensaje de salvación y de perdón para todos aquellos que creyeran. Y comenzó también a formarse la iglesia del Señor. Comenzó a cumplirse la misión que había encargado a sus 11 discípulos allí en Mateo capítulo 28. Pero ha pasado el tiempo y han pasado los años, los siglos incluso, y ahora somos nosotros quienes llevamos ese compromiso de parte de Dios. Somos nosotros quienes debemos seguir con la tarea de predicar el Evangelio y hacer que otros crean en Cristo para que sean salvos. Hace un tiempo atrás me comentaron que en una iglesia toman a cada miembro de la iglesia como un misionero. Como un misionero del Señor Jesús, misionero de esa iglesia que se encuentra como tal en cada lugar de trabajo. Y tal es así, lo toman de esa manera, que oran por ese misionero que la iglesia tiene cada día en distintos lugares. Nosotros en nuestra iglesia en Luján podríamos decir que tenemos un misionero trabajando en un hotel, uno o más misioneros trabajando en una bodega o más en una empresa de
de comunicaciones, del celular, como es Miguel. Él es un misionero en aquel lugar. Hay misioneros de la iglesia, misioneros del Señor que trabajan en un taller o que están como misioneras en una escuela. En fin, cada miembro de la iglesia es un misionero o misionera en su lugar de trabajo, en el lugar que se desempeña. Y la iglesia ora por ellos. Se compromete y los tiene en cuenta como un misionero en cada lugar. Y me pareció lindo, bonito este ejemplo, de pensar que cada uno de nosotros somos misioneros del Señor, misioneros de la iglesia a la que pertenecemos, en ese lugar donde nos desarrollamos cada día, donde trabajamos, donde pasamos buena parte de nuestra vida. Qué bueno es así, hermanos, ¿verdad? Saber que yo soy un misionero del Señor en mi lugar de trabajo y usted en el lugar de su trabajo. Y el Señor nos ha puesto allí para que no solamente ganemos el sustento de nuestra vida, sino que también nos ha puesto allí para que testifiquemos, hablemos del amor de Dios y extendamos de esa manera la misión que Él nos encargó. Predicar a Cristo a las naciones hasta lo último de la tierra. Y así sucedió en los primeros capítulos de Hechos. Vamos a ver prácticamente en todo el capítulo, todos los capítulos, en todo el libro de Hechos, vamos a ver cómo los discípulos, primero los apóstoles y después quienes fueron oyendo el mensaje y creyendo, fueron cumpliendo con esta misión que el Señor había dejado encargado a los suyos. Y así fue que llegamos al capítulo 10 de Hechos y vemos al apóstol Pedro. Me lo imagino ya avanzado en años, pero ágil todavía y siempre dispuesto a cumplir la misión que el Señor le había encargado a él y a sus condiscípulos. Lo vemos en el capítulo 10, entrando a la casa de una persona que no era judía, porque vale decir aquí que ellos, los apóstoles y los judíos creyentes, pensaban que este mensaje, al igual que la ley, que era solamente para ellos, este mensaje de salvación también era solamente para los judíos. Pero se equivocaron. Y Pedro se dio cuenta de esto en el capítulo 10. Sería interesante leerlo y ver cómo él piensa que no debe entrar, que para él, como varón judío, como dice en el versículo 28, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Vean ustedes hasta dónde llegaba su religiosidad, o tal vez sus celos por las cosas de Dios, que pensaban que esto era solamente para ellos, justamente para los israelitas, el pueblo de Dios. Pero, dice a la mitad del versículo 28 del capítulo 10, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Gracias a Dios. Se lo mostró a Pedro. Y aún en el día de hoy, para Dios, ningún hombre es común y mucho menos inmundo. Nosotros, gentiles, también somos destinatarios del mensaje. De aquel mensaje que les encargó allí en el capítulo 28 de Mateo, también debía llegarnos a nosotros. Y aunque ellos no lo querían o no lo entendían, el Señor obró misericordiosamente. Y en el capítulo 10 entonces decía que vemos a Pedro entrando
en la casa de un gentil y allí predicó a Cristo. Y ocurrió lo mismo que les había ocurrido a ellos en el capítulo 2. Fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar también en otros idiomas el mensaje de Dios, cosa por la que después Pedro tuvo que dar cuenta en la iglesia madre, digamos así, desde donde salió el mensaje, en la iglesia de Jerusalén. Y les tuvo que contar a los hermanos en aquella oportunidad de cómo se sucedieron las cosas allí en Jope y después en Cesarea, en la casa de Cornelio. Y cuando él les explica a los hermanos, les dice en el versículo 17 del capítulo 11, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, a los gentiles, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Trató de explicarles y lo logró que entendieran que él no era nadie para estorbar los planes de Dios. Y aquellos creyentes judíos en Jerusalén, cuando oyeron estas cosas, dice el versículo 10, que callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Sí, Señor, damos gloria a Dios y le adoramos en esta mañana por saber que también a nosotros, los gentiles, Dios nos ha dado la oportunidad de tener vida eterna en Jesucristo cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos que hemos pecado y creemos que Jesucristo murió también por nosotros en la cruz y resucitó al tercer día. Por eso en esta mañana, hermanos, yo estoy sumamente agradecido a Dios. Y quisiera transmitirles también a ustedes este sentimiento de agradecimiento a Dios, de saber que somos salvos, que tenemos vida y pertenecemos a la iglesia, a la única iglesia, a la iglesia que Jesucristo compró con su sangre. Este misterio que era desconocido para los hombres en otro tiempo, hoy nos es conocido a nosotros y somos parte de este misterio, la iglesia. Pero también, hermanos, quiero que tomemos en cuenta que somos responsables en este tiempo de la historia, en este punto de nuestra vida, somos responsables de cumplir la misión que el Señor nos encargó. Cada día, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro vecindario, no solamente en las reuniones de la iglesia y detrás del púlpito, no, sino que cada día y en cada lugar somos responsables de transmitir el mensaje de la gran comisión, el encargo que el Señor nos dejó, que en Jesucristo hay perdón y salvación, y Él quiere reconciliar al hombre y a la mujer pecadora que se arrepiente y cree en Jesucristo. Que el Señor bendiga estos pensamientos basados y sacados de la lectura de su palabra en estos días que he estado leyendo y escuchando sobre la historia de la iglesia. El Señor lo bendiga, mi hermano, y bendiga su iglesia en este día. Amén.